El sonido que definió la historia de los deportes americanos no fue el rugido de una multitud enloquecida celebrando una victoria épica en un estadio repleto de fanáticos apasionados. No fue el estallido seco del guante del receptor atrapando una bola rápida que había atravesado la zona de strike a más de 150 km/h. No fue el silbido del viento cortado por un lanzamiento curvo que engañaba a bateadores experimentados haciéndoles balancear ante pelotas que terminaban rebotando en la tierra mucho antes de llegar al plato. El sonido que definió la historia del deporte americano fue el crack agudo y violento de la madera de fresno blanco, astillándose bajo una presión que excedía los límites de lo que cualquier material orgánico podía soportar sin ceder ante las fuerzas físicas que actuaban sobre él. En una tarde sofocantemente calurosa del verano de 1884, dentro de los confines polvorientos de Eclipse Park en Louisville, Kentucky, una pieza de madera se rindió de la manera más espectacular y pública posible. El estadio era una estructura modesta según los estándares de eras posteriores, con gradas de madera que crujían bajo el peso de miles de espectadores que sudaban profusamente en sus trajes de lana porque la moda de la época no hacía concesiones a las realidades del clima veraniego del sur de Estados Unidos. El hombre que sostenía el mango del bate cuando éste se partió era Pete Browning, un jugador estrella conocido localmente como el Eclipse de Louisville, por su asociación con el equipo que llevaba ese nombre. Era un gigante del juego en una era cuando el béisbol era un deporte tosco y sin pulir, una pelea de hombres rudos que bebían con exceso y jugaban con una intensidad que bordeaba la violencia física en cada confrontación entre bateador y lanzador. Browning era conocido tanto por su talento natural con el bate como por sus problemas personales que eventualmente acortarían su carrera y su vida. Sufría de una condición médica que afectaba su audición y que algunos historiadores creen contribuyó a su comportamiento errático fuera del campo. Bebía más de lo que era saludable, incluso por los estándares permisivos de su época, cuando el alcoholismo entre atletas profesionales era prácticamente esperado en lugar de censurado. Pero en este día particular, que cambiaría la historia del béisbol de maneras que nadie en ese estadio polvoriento podía anticipar, Browning estaba simplemente en una mala racha deportiva. No estaba conectando con la pelota de la manera que había hecho famoso su nombre en los círculos del béisbol profesional. Cada turno al bate terminaba en frustración, mientras los lanzadores contrarios lo dominaban con una facilidad que insultaba su orgullo de atleta que sabía cuán bueno podía ser cuando todo funcionaba correctamente. Balanceó su bate contra una bola rápida con toda la frustración de un hombre peleando una batalla que estaba perdiendo, y la madera explotó en el punto exacto donde el mango se conectaba con el barril. El barril del bate giró inútilmente hacia la tierra, levantando una nube de polvo, mientras el mango quedaba en sus manos como el resto inservible de lo que había sido su herramienta de trabajo favorita. Si te apasionan las historias de imperios americanos construidos desde accidentes fortuitos por genios que nadie tomaba en serio, suscríbete ahora porque lo que viene a continuación revela secretos que cambiaron para siempre la relación entre América y su pasatiempo nacional. Un gemido colectivo se elevó desde las gradas donde miles de fanáticos habían estado observando la escena con la atención que solo el béisbol podía comandar en una era cuando las opciones de entretenimiento eran limitadas y un partido de pelota representaba el evento social más emocionante disponible para las masas trabajadoras de cualquier ciudad americana. Para esos miles de espectadores sudando en sus asientos incómodos, era simplemente una pieza de equipamiento roto. Un retraso momentáneo en una larga tarde de béisbol que continuaría tan pronto como Browning obtuviera otro bate del dugout y regresara al plato para continuar su turno. Era un incidente menor que olvidarían antes de que terminara la entrada. Pero para un muchacho de 17 años sentado en las gradas, con la intensidad de alguien que estaba procesando lo que veía a través de una lente completamente diferente a la de cualquier otra persona en el estadio, fue una revelación que cambiaría el curso de su vida y eventualmente transformaría una industria entera. Su nombre era John Andrew Hillerich, conocido por sus amigos simplemente como Bud. Era un adolescente delgado, con manos ya callosas por el trabajo manual, y ojos que evaluaban la madera
con la precisión instintiva de alguien que había pasado años aprendiendo a leer los secretos ocultos en la veta de cada pieza de material que pasaba por sus manos. Bud Hillerich no debería haber estado en el estadio ese día. Se suponía que debía estar al otro lado de la ciudad, parado en el aserrín que llegaba hasta los tobillos del taller de carpintería de su padre, torneando balaustres y pasamanos de escaleras para los clientes que mantenían el negocio familiar funcionando de manera modesta pero estable. Era un aprendiz atado por las reglas estrictas de un padre alemán que veía el ocio como un pecado contra los valores del trabajo duro que había traído desde el viejo mundo, y que consideraba el béisbol como una pérdida de tiempo tonta que distraía a los hombres jóvenes de las ocupaciones serias que deberían estar persiguiendo si querían construir vidas respetables y productivas. Johann Friedrich Hillerich, el padre de Bud, era un inmigrante de la tradición artesanal alemana, un hombre que había aprendido su oficio en una cultura donde la maestría de los materiales era considerada casi sagrada y donde desperdiciar recursos o tiempo en frivolidades era una ofensa moral además de práctica. Había construido su taller en Louisville a través de décadas de trabajo incansable, estableciendo una reputación por la calidad de su carpintería que le había ganado clientes respetables que valoraban la artesanía sobre la velocidad o el precio bajo. Pero Bud había escapado del taller esa tarde, arriesgando la furia de su padre para poder asistir al partido que había estado anticipando durante días. Se había escabullido cuando su padre estaba ocupado supervisando un pedido grande, calculando que podría regresar antes de que su ausencia fuera notada si el partido no se extendía demasiado. Ahora estaba sentado en las gradas, mesmerizado no por la acción del juego que emocionaba a los fanáticos a su alrededor, sino por la madera rota que yacía en el polvo del campo de juego como los restos de una batalla perdida entre el hombre y su herramienta. Mientras el resto de la multitud veía un fracaso del equipamiento que requería simple reemplazo, él veía un problema de ingeniería que necesitaba solución. Su mente de artesano comenzó a procesar lo que había observado. El bate se había roto en el punto más vulnerable de su estructura, donde la transición entre el mango delgado y el barril más grueso creaba un área de estrés concentrado que cualquier carpintero experimentado reconocería como un punto potencial de fallo. La madera había cedido no porque fuera inherentemente débil, sino porque el diseño del bate no había tomado en cuenta las fuerzas específicas que actuarían sobre él durante el uso real. Los bates de béisbol de esa era eran esencialmente productos genéricos fabricados en masa, sin consideración por las necesidades individuales de los jugadores que los usarían. Eran mangos de hacha con un extremo más grueso, diseñados para ser funcionales en el sentido más básico, pero sin ninguna de la personalización que podría optimizar su rendimiento para un bateador específico con un estilo de swing particular. Bud miró la madera rota y vio la posibilidad de algo mejor. Vio la oportunidad de aplicar las técnicas de carpintería fina que había aprendido en el taller de su padre a un problema que nadie más estaba abordando con seriedad, porque nadie más veía los bates de béisbol como objetos dignos de verdadera artesanía. La historia del Louisville Slugger no comienza en una sala de juntas corporativa donde ejecutivos analizaban datos de mercado y desarrollaban estrategias de producto basadas en investigación de consumidores. No comienza en un estudio de diseño donde ingenieros con títulos universitarios aplicaban principios científicos a problemas de rendimiento atlético. Comienza con una rebelión adolescente contra la autoridad paterna, ni con un muchacho que se escapó del trabajo para asistir a un partido de béisbol y que vio una oportunidad donde todos los demás veían simplemente basura para ser barrida del campo. Después de que el partido terminó con Browning, todavía frustrado por su rendimiento mediocre, Bud Hillerich tomó una decisión que habría aterrorizado a la mayoría de los muchachos de su edad, que habían sido criados con el respeto reverencial hacia los adultos que la cultura de la época demandaba. Bajó de las gradas hacia el campo, donde los jugadores estaban recogiendo su equipamiento y preparándose para abandonar el estadio. Su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y determinación mientras se aproximaba a Pete Browning, y un hombre cuya reputación incluía tanto su talento con el bate como su temperamento volátil y su lenguaje colorido, que habría escandalizado a las señoras respetables de Louisville si hubieran podido escucharlo. El jugador estaba de mal humor, maldiciendo su suerte
y lamentando la pérdida de su bate favorito, que ahora era inútil excepto como leña. Probablemente olía a cerveza rancia y sudor después de horas jugando bajo el sol abrasador, sin las duchas modernas que generaciones futuras de atletas darían por sentadas. Bud, con la confianza tranquila de un artesano que conocía la madera mejor de lo que conocía a las personas y que había pasado años aprendiendo a evaluar materiales con sus manos y sus ojos, en lugar de depender de conversaciones sociales para las cuales no tenía particular talento, le hizo una oferta al slugger frustrado. Le dijo que si venía con él al taller de su padre, podrían fabricar un bate nuevo esa misma noche. Un bate mejor que cualquiera que hubiera usado antes. Un bate que no se rompería de la manera humillante que el anterior había fallado frente a miles de espectadores. Era una promesa audaz para un adolescente sin reputación establecida en la fabricación de equipamiento deportivo. Pero Bud habló con la certeza de alguien que sabía exactamente lo que estaba ofreciendo porque entendía las propiedades de la madera de maneras que los fabricantes de bates genéricos simplemente no comprendían. Browning, desesperado por cualquier cosa que pudiera ayudarlo a salir de la mala racha que estaba arruinando su temporada, ni aceptó la oferta del extraño muchacho que había aparecido de la nada, prometiendo soluciones a problemas que los adultos del negocio del béisbol no habían logrado resolver. Fue una operación clandestina desde el principio, un acto de desobediencia que podía terminar muy mal para Bud si su padre descubría lo que estaba haciendo con el equipamiento del taller familiar. Llegaron al taller en la calle First después de que el sol se hubiera puesto, cuando la oscuridad proporcionaba cobertura para actividades que no podían ser realizadas bajo la supervisión del patriarca Hillerich. El letrero sobre la puerta decía J. F. Hillerich Woodworking, un nombre que representaba décadas de reputación, construida cuidadosamente por un hombre que tomaba su oficio con una seriedad casi religiosa. Era un lugar de industria pesada seria, según los estándares del trabajo artesanal de la época. El aire interior estaba espeso con el aroma de roble curado y arce, maderas que habían sido seleccionadas y almacenadas con el cuidado que solo verdaderos maestros del oficio aplicaban a sus materiales. Este era el dominio del padre de Bud, Johann Friedrich Hillerich, un hombre del viejo mundo que construía cosas de utilidad y permanencia que contribuían al funcionamiento práctico de la sociedad. Fabricaba rodillos para barcos de vapor que navegaban el río Mississippi transportando carga que mantenía la economía regional funcionando. Fabricaba columnas de porche para las mansiones de los ciudadanos ricos de Louisville que querían hogares que comunicaran su estatus social. Y más famosamente, fabricaba mantequeras oscilantes que ayudaban a las familias a producir alimentos esenciales para su supervivencia. En la mente del Hillerich mayor, la madera estaba destinada a ser usada para el trabajo, para la construcción, para la supervivencia de familias y comunidades. No estaba destinada a ser convertida en un juguete para hombres adultos que la balanceaban contra una pelota de cuero en un juego que él consideraba una pérdida de tiempo infantil indigna de hombres serios. Bud encendió una linterna de queroseno, proyectando sombras largas y parpadeantes contra las paredes forradas de cinceles, sierras y las otras herramientas que representaban la inversión de toda una vida en un oficio respetable. Sabía que si su padre entraba en ese momento, no habría un infierno que pagar por usar la maquinaria costosa del taller para fabricar algo tan frívolo como un bate de béisbol. No era simplemente un mal uso de recursos que podía ser corregido con una disculpa y una promesa de no repetir el comportamiento. Era un insulto a la dignidad del taller, una profanación de un espacio dedicado al trabajo serio que mantenía familias alimentadas y hogares funcionando. Era el tipo de transgresión que en la cultura estricta de la familia Hillerich podía resultar en consecuencias que iban mucho más allá de un simple regaño. Pero Bud ignoró el riesgo con la temeridad de la juventud, combinada con la convicción de alguien que sabía que estaba en lo correcto, aunque todos los adultos en su vida le dijeran lo contrario, y condujo a Browning hacia la reserva de fresno blanco que su padre mantenía para proyectos especiales que requerían madera de la más alta calidad. Clasificaron a través de los tablones y las piezas de madera, buscando un ejemplar con veta recta y apretada, madera que tuviera la combinación correcta de fuerza y flexibilidad que un bate de béisbol requeriría
para sobrevivir el abuso del uso profesional. El fresno blanco era una especie nativa de los bosques del este de América del Norte, un árbol que crecía lentamente durante décadas, acumulando la densidad y la estructura de grano que lo hacían ideal para aplicaciones que requerían madera que pudiera absorber impactos sin quebrarse. Los nativos americanos habían usado fresno para fabricar herramientas y armas durante siglos antes de que los europeos llegaran, reconociendo intuitivamente las propiedades que la ciencia moderna eventualmente explicaría en términos de estructura celular y densidad de fibras. Cuando encontraron la pieza perfecta, un cilindro de madera que Bud evaluó con sus manos expertas, sintiendo la textura y el peso que indicaban calidad excepcional, lo sujetó en el torno del taller. Este era el momento en que el imperio realmente nació, aunque ninguno de los dos hombres en ese taller iluminado por la llama parpadeante de una linterna de queroseno podía anticipar las dimensiones que tomaría lo que estaban creando esa noche. Durante las siguientes horas, el taller se llenó con el zumbido agudo del torno girando y el suave siseo de las virutas de madera curvándose fuera de la pieza mientras la cuchilla la transformaba de un cilindro tosco en algo que comenzaba a parecerse a un bate de béisbol profesional. Fue un proceso íntimo y colaborativo completamente diferente de la manufactura en masa que caracterizaba la producción de bates en esa época. Bud torneaba la madera, raspándola gradualmente para darle forma, y luego se detenía para permitir que Browning agarrara el mango con sus manos de bateador profesional. El jugador balanceaba el bate parcialmente terminado, probando el peso, el balance, la sensación de cómo la madera se movía a través del aire cuando la hacía girar con el tipo de swing que usaría contra un lanzador real en un partido real con resultados reales en juego. Quita un poco del mango, diría después de un swing de prueba, o deja el barril más pesado, sugería después de otro. Bud asentía, volvía a activar la cuchilla del torno y refinaba la forma según las instrucciones del profesional que sabía exactamente cómo quería que su herramienta se sintiera en sus manos. Estaban esculpiendo un instrumento personalizado de la misma manera que un sastre confeccionaría un traje a medida para un cliente exigente. Hasta esa noche, los bates de béisbol eran en gran parte garrotes producidos en masa, esencialmente mangos de hacha con un extremo más grueso, fabricados según especificaciones genéricas que no tomaban en cuenta las preferencias individuales de los bateadores que los usarían. Lo que Bud Hillerick estaba haciendo era adaptar la madera al hombre. Estaba trayendo la precisión de la artesanía alemana que había aprendido de su padre al caos del diamante de béisbol, donde esa precisión nunca había sido aplicada sistemáticamente. Para cuando terminaron su trabajo, el piso del taller estaba cubierto de virutas de madera fresca y pálida que formaban montones que Bud tendría que barrer antes de que su padre llegara por la mañana y descubriera evidencia de actividades no autorizadas. El bate estaba liso, lijado hasta un acabado casi de vidrio que se sentía sedoso bajo los dedos, y olía a madera cruda de la manera que solo la madera recién trabajada puede oler. Browning tomó algunos swings de práctica en la luz tenue del taller, cortando el aire con el sonido característico que solo un bate bien balanceado produce cuando se mueve a velocidad a través del espacio. Sus ojos se iluminaron con la satisfacción de un artesano que reconoce la calidad de una herramienta incluso antes de probarla bajo condiciones reales de trabajo. Era perfecto. El eclipse de Louisville abandonó el taller con su nueva arma, y Bud se quedó barriendo la evidencia de su transgresión nocturna, apagando la linterna y cerrando la puerta con llave sobre su secreto, mientras calculaba cuántas horas de sueño podría conseguir antes de tener que levantarse para trabajar en los proyectos legítimos del taller como si nada hubiera sucedido. La tarde siguiente, el resultado de su sesión de medianoche fue puesto a prueba frente a miles de espectadores que no tenían idea de que estaban presenciando el debut de una innovación que transformaría el deporte que amaban. Pete Browning se acercó al plato con el bate fabricado a medida por el adolescente Hillerich. La madera resistió el primer impacto contra una bola rápida que habría destruido bates de calidad inferior. El balance era verdadero de maneras que Browning podía sentir en cada swing, permitiéndole cronometrar sus movimientos con precisión que había estado ausente durante su mala racha.
Fue 3 de 3 ese día, golpeando la pelota con una ferocidad que hizo que la multitud se pusiera de pie rugiendo con entusiasmo que sacudía las gradas de madera del estadio. Los hits volaron hacia los jardines con una consistencia que contrastaba dramáticamente con sus actuaciones recientes. Rompió su mala racha de la manera más espectacular posible y al hacerlo, validó los instintos del muchacho que había visto una oportunidad donde todos los demás habían visto simplemente un bate roto que necesitaba ser reemplazado por otro bate genérico idéntico. El bate de Hillerich no era simplemente una pieza de madera con la forma correcta. Era un cambio de paradigma en cómo el equipamiento de béisbol podía ser concebido y fabricado. Pero el éxito en el campo trajo peligro inmediato en el hogar. Cuando los otros jugadores del equipo vieron lo que el nuevo bate podía hacer, querían uno también. Comenzaron a aparecer en el taller de carpintería en la calle First, preguntando por el muchacho que fabrica los bates con la urgencia de atletas profesionales que habían encontrado una ventaja competitiva que no querían dejar escapar. De esta era la pesadilla que Bud había temido desde el momento en que decidió ayudar a Browning. Ya no podía esconder su proyecto secundario detrás de los pedidos legítimos de columnas de porche y pasamanos de escalera. La demanda era demasiado visible, demasiado insistente, demasiado imposible de ignorar o negar. Su padre, Johann, observaba con furia creciente mientras atletas profesionales, hombres que él consideraba ociosos, holgazanes y borrachos que desperdiciaban sus vidas en juegos infantiles en lugar de dedicarse a ocupaciones productivas, abarrotaban la entrada de su negocio respetable con solicitudes que consideraba una afrenta a todo lo que había construido durante décadas de trabajo serio. Para entender la profundidad de este conflicto inicial que amenazaba con destruir tanto la relación familiar como la oportunidad comercial antes de que pudiera desarrollarse, es necesario ver el mundo a través de los ojos del padre. Johann Hillerich había pasado toda su vida construyendo una reputación por trabajo serio que contribuía tangiblemente al funcionamiento de la sociedad. Era un hombre de la era industrial, un creyente en la utilidad práctica como el único criterio válido para juzgar el valor de cualquier producto que saliera de su taller. Para él, una mantequera era un objeto noble, porque ayudaba a una familia a producir alimentos que los mantendrían vivos durante los meses de invierno cuando los productos frescos no estaban disponibles. Era una herramienta de supervivencia que conectaba el trabajo del artesano con las necesidades fundamentales de la vida humana. Un pasamanos de escalera era un objeto noble porque mantenía a una familia segura, previniendo caídas que podían resultar en lesiones serias o muerte en una era cuando la medicina todavía no tenía las herramientas para tratar muchas de las lesiones que accidentes domésticos podían causar. Pero un bate de béisbol era un palo frívolo usado en un juego de niños que estaba cada vez más asociado con el juego de apuestas, el consumo excesivo de alcohol y otros vicios que hombres respetables debían evitar si querían mantener su posición en la sociedad. El béisbol profesional de los años 1880 no era el deporte respetable y familiar que eventualmente se convertiría después de décadas de reformas y profesionalización. Era un entretenimiento de clase trabajadora donde las peleas eran comunes, donde los jugadores frecuentemente jugaban ebrios y donde los vínculos con operaciones de apuestas ilegales eran un secreto a voces que todos conocían pero que nadie discutía públicamente. Cuando Bud emocionadamente le contó a su padre sobre la demanda de los jugadores, sobre los atletas dispuestos a pagar en efectivo por bates personalizados, fabricados según sus especificaciones exactas, Johann no vio una oportunidad de negocio que podía transformar su modesta operación de carpintería en algo mucho más grande y más rentable. Vio una degradación de su legado. Vio la posibilidad de que el nombre Hillerich, que había trabajado durante décadas para asociar con trabajo respetable y artesanía de calidad, fuera manchado por asociación con un mundo que consideraba moralmente corrupto e indigno de hombres serios. Reportadamente miró la pila de cilindros de fresno blanco que habían sido preparados para proyectos legítimos y le dijo a su hijo que no permitiría que el nombre de la familia fuera estampado en una pieza de equipamiento deportivo. El nombre Hillerich pertenecía a mantequeras y pasamanos y columnas de porche,
no a juguetes para adultos que desperdiciaban sus vidas jugando juegos en lugar de trabajando. Prohibió la expansión del negocio de Bates. Ordenó que el taller permaneciera enfocado en las cosas que importaban, las cosas que contribuían a la sociedad de maneras tangibles que él podía respetar y de las cuales podía sentirse orgulloso cuando se encontraba con otros artesanos respetables en la comunidad de Louisville. La tensión que llenó el taller en esos primeros días era palpable para cualquiera que entrara. Una guerra silenciosa entre el pasado y el futuro que se libraba entre un padre y un hijo que veían el mundo de maneras fundamentalmente incompatibles. En un lado estaba el padre inmigrante aferrándose a los valores del viejo mundo, convencido de que esta moda del béisbol pasaría como una tormenta de verano y que su hijo eventualmente agradecería su sabiduría al haberlo protegido de invertir tiempo y recursos en una empresa condenada al fracaso. En el otro lado estaba el hijo visionario que se dio cuenta de que el mundo estaba cambiando de maneras que su padre no podía o no quería ver, que el ocio se estaba convirtiendo en una industria en sí misma y que estaban sentados sobre una mina de oro que otros eventualmente explotarían si ellos no lo hacían primero. Bud continuó fabricando los bates a pesar de la prohibición de su padre, a menudo en los márgenes del día, cuando Johann estaba ocupado con otros asuntos, escondiéndolos entre los pedidos respetables de columnas de porche y pasamanos para que no fueran descubiertos durante las inspecciones rutinarias del inventario del taller. Era un acto de desobediencia continua que podía terminar con su expulsión del negocio familiar si su padre descubría la escala completa de lo que estaba haciendo a sus espaldas. Pero Bud era obstinado de la manera particular en que solo los jóvenes convencidos de su propia rectitud pueden ser obstinados. Sabía que tenía razón, aunque todos los adultos en su vida le dijeran lo contrario. El conflicto entre padre e hijo se convirtió en una guerra de desgaste que duró años mientras el negocio de bates crecía lentamente a pesar de los obstáculos que Johann colocaba en su camino. Los jugadores seguían llegando, primero del equipo local y luego de equipos visitantes que habían escuchado sobre los bates de Hillerich de compañeros que los habían probado. La reputación de los bates personalizados se esparcía a través de las ligas profesionales por el boca a boca de jugadores que finalmente habían encontrado herramientas que se sentían como extensiones naturales de sus cuerpos en lugar de garrotes genéricos que tenían que adaptar a sus estilos individuales. Eventualmente, la presión del mercado venció la resistencia del patriarca. Los ingresos de los bates comenzaron a superar los ingresos de las mantequeras y los pasamanos combinados. Johann, siendo ante todo un hombre de negocios pragmático, además de un tradicionalista, tuvo que reconocer que su hijo había identificado una oportunidad que él había fallado en ver. En 1894, una década después de esa primera sesión nocturna con Pete Browning, la compañía cambió formalmente su nombre a J.F. Hillerich & Son, reconociendo oficialmente la contribución de Bud al negocio que había transformado desde sus orígenes modestos. El nombre Hillerich finalmente fue estampado en bates de béisbol con el consentimiento reluctante del padre, que había jurado que eso nunca sucedería. Para entonces, Bud había refinado el proceso de manufactura hasta convertirlo en una ciencia, aunque una ciencia que todavía dependía profundamente de la intuición del artesano para evaluar la calidad de cada pieza de madera que entraba al taller. Los jugadores profesionales firmaban contratos exclusivos con la compañía, acordando usar solo bates Hillerich, a cambio de productos personalizados fabricados exactamente según sus especificaciones y entregados directamente a los estadios donde jugaban. Era un modelo de negocio revolucionario que creaba lealtad de marca entre los atletas más visibles del deporte más popular de América. La introducción del nombre Louisville Slugger como marca comercial en 1894 completó la transformación de un proyecto secundario secreto en una identidad corporativa que eventualmente se convertiría en sinónimo del béisbol mismo. El nombre combinaba la ciudad de origen con una descripción del producto en términos que cualquier fanático del béisbol podía entender y recordar. Pero el crecimiento trajo nuevos desafíos que la pequeña operación artesanal no estaba preparada para enfrentar. En 1911, un incendio devastó la fábrica original en la calle First, destruyendo equipamiento, inventario
y años de registros que documentaban las especificaciones personalizadas de cientos de jugadores profesionales que dependían de la compañía para sus herramientas de trabajo. El fuego consumió las vigas de madera y los pisos de aserrín con una ferocidad que hizo imposible salvar casi nada del interior del edificio. Las llamas iluminaron el cielo nocturno de Louisville, mientras los bomberos luchaban inútilmente contra un incendio que se alimentaba del mismo material que la compañía trabajaba. Madera seca almacenada en cantidades que lo convertían en una bomba esperando una chispa. Los Hillerich observaron su imperio arder con la impotencia de quienes ven décadas de trabajo reducirse a cenizas en cuestión de horas. Todo lo que el padre había construido inicialmente y todo lo que el hijo había añadido parecía perdido para siempre en esa noche de destrucción que ninguna cantidad de dinero o esfuerzo podía revertir. Pero la tragedia reveló algo sobre el carácter de la familia que el éxito anterior no había tenido oportunidad de demostrar. Se negaron a permitir que el fuego terminara con lo que habían construido. Reconstruyeron la fábrica más grande y mejor equipada que la original, esta vez con atención específica a la resistencia al fuego que la estructura anterior había carecido fatalmente. Instalaron sistemas de supresión de incendios que representaban lo mejor de la tecnología disponible en esa era. Construyeron con ladrillo y acero donde antes habían usado madera, aprendiendo de su desastre de maneras que fortalecerían la operación para generaciones futuras. La nueva fábrica se convirtió en un templo dedicado a la manufactura de bates de béisbol con una escala y una eficiencia que habría asombrado al Johann Hillerich, que una vez había declarado que nunca permitiría que su nombre fuera asociado con equipamiento deportivo. Cuando el viejo artesano murió en 1924, había vivido lo suficiente para ver el negocio de bates, que había despreciado inicialmente, superar en valor todo lo que él había construido durante su larga carrera fabricando mantequeras y pasamanos. La ironía de su vida era que sería recordado no por el trabajo respetable que había valorado, sino por la empresa que su hijo había iniciado en secreto contra sus deseos explícitos. Chimbad Hillerich continuó dirigiendo la compañía con la misma atención obsesiva al detalle que había caracterizado su trabajo desde aquella primera noche con Pete Browning. Personalmente supervisaba la selección de madera, viajando a los bosques de Pensilvania y Nueva York para evaluar árboles de fresno blanco que eventualmente serían convertidos en bates para los jugadores más famosos del béisbol profesional. Desarrolló relaciones personales con las estrellas del juego, hombres cuyos nombres eventualmente serían inmortalizados en el Salón de la Fama del Béisbol y cuyos bates serían preservados en museos como reliquias de una era dorada del deporte americano. Conocía sus preferencias individuales con el detalle de un sastre que recuerda las medidas exactas de cada cliente, aunque no las haya tomado en años. Babe Ruth, el jugador más famoso de su generación y posiblemente de toda la historia del béisbol, usaba bates Louisville Slugger, fabricados según especificaciones que Bud personalmente había supervisado. Cuando el bambino conectaba un jonrón que enviaba la pelota volando hacia las gradas, era madera de fresno blanco seleccionada por manos que entendían exactamente qué propiedades se necesitaban para producir ese resultado. Ty Cobb, el legendario bateador que mantuvo el récord de promedio de bateo durante décadas, tenía bates fabricados con un mango más delgado que le permitía el control preciso que su estilo de bateo demandaba. Honus Wagner, considerado por muchos como el mejor jugador de las primeras décadas del béisbol profesional, igualmente dependía de Hillerich para sus herramientas de trabajo. La fábrica se convirtió en un lugar de perfeccionismo de alto riesgo, donde los hombres que torneaban los bates para los profesionales eran la élite de los artesanos, los maestros del oficio que habían demostrado su habilidad durante años de aprendizaje antes de ser confiados con la responsabilidad de fabricar equipamiento para jugadores cuyas carreras dependían de la calidad de su trabajo. Pero trabajaban bajo una carga psicológica inmensa que pocos observadores externos podían apreciar completamente. Sabían que un solo nudo oculto en la madera, un solo defecto en la veta que sus ojos experimentados no detectaran durante la inspección, podía resultar en un bate que se quebrara en el fondo de la novena entrada de una serie mundial con el juego en la línea. La reputación de toda la compañía
descansaba sobre la integridad de cada cilindro individual de Fresno que salía de sus tornos. No había margen para el error en un negocio donde el fracaso era visible para millones de espectadores y donde los clientes eran hombres cuyas carreras millonarias dependían de herramientas que no podían fallar en los momentos más críticos. El Slugger se había convertido en más que un producto. Era una institución americana tan arraigada en la cultura del país como el béisbol mismo, tan reconocible para generaciones de americanos como la Estatua de la Libertad o la bandera que ondeaba sobre estadios repletos de fanáticos cada verano. Pero detrás del romance de los jonrones y las multitudes celebrando victorias épicas, sí había una máquina corporativa despiadada que protegía sus intereses con la agresividad de cualquier monopolio industrial de la era. La familia Hillerich protegía agresivamente su marca registrada contra cualquier competidor que intentara establecerse en el mercado que ellos dominaban tan completamente. Demandaban a fabricantes rivales que intentaban usar nombres o diseños que pudieran confundir a los consumidores. Hacían cumplir sus contratos con jugadores profesionales con el rigor de abogados que entendían que cada bate usado por una estrella era publicidad que no podía comprarse de ninguna otra manera. Se aseguraban de que ningún otro bate pudiera jamás ascender para desafiar su dominio del mercado que habían conquistado a través de décadas de calidad consistente y marketing inteligente dirigido a los atletas cuya influencia sobre los consumidores era incalculable. Habían tomado el juguete que Johann había despreciado y lo habían convertido en un monolito industrial que consumía bosques enteros y producía leyendas. La ironía de la transformación habría sido amarga para el viejo artesano si hubiera vivido para ver las dimensiones completas de lo que su resistencia inicial no había logrado prevenir. A medida que las décadas avanzaban, la fábrica continuaba zumbando con la actividad de cientos de trabajadores dedicados a la producción de bates que se enviaban a estadios de béisbol profesional, equipos universitarios, ligas menores y eventualmente tiendas de artículos deportivos donde aficionados podían comprar las mismas herramientas que usaban sus héroes, aunque nunca las balancearan con la misma habilidad. El incendio de 1911 era solo un recuerdo distante, una cicatriz en la historia de la compañía que había sido sanada por la reconstrucción exitosa que había seguido. Pero los Hillerich habían construido su imperio sobre un solo recurso frágil que eventualmente demostraría ser su mayor vulnerabilidad: el fresno blanco. Habían apostado absolutamente todo a esta única especie de árbol, creyendo que los bosques de América del Norte eran infinitos y que mientras existiera el béisbol, existiría el fresno blanco para fabricar los bates que el juego requería. Eran los reyes del diamante, los señores de la madera, y pensaban que habían conquistado la naturaleza misma doblándola a su voluntad comercial. Pero la naturaleza, como siempre lo hace eventualmente, estaba esperando para jugar la carta final que ninguna cantidad de dinero, abogados o ingeniosidad humana podría contrarrestar. El monopolio estaba asegurado por contratos legales y protecciones de marca registrada que ningún competidor podía penetrar. La fábrica era resistente al fuego, gracias a las lecciones aprendidas de la tragedia de 1911. Los clientes más importantes del béisbol profesional estaban atados a la compañía por acuerdos que los beneficiaban a ambas partes. Pero una amenaza estaba viniendo que ninguna cantidad de dinero o abogados podría detener. Una amenaza más pequeña que una moneda de un centavo que traería a los poderosos bosques de Fresno a sus rodillas y que forzaría al imperio de Louisville Slugger a confrontar una realidad que nunca había anticipado en sus proyecciones más pesimistas. Durante casi un siglo, la familia Hillerich se mantuvo en la cima de la montaña del mundo deportivo, intocable y triunfante de maneras que habrían parecido fantasías a Bud cuando fabricó aquel primer bate en secreto bajo la luz de una linterna de queroseno en el taller de su padre. Habían ganado cada guerra que jamás habían librado. Habían derrotado el escepticismo del padre Johann, quien creía que el béisbol era una pérdida de tiempo pecaminosa que ningún hombre respetable debería asociar con el nombre de su familia. Habían sobrevivido el infierno del incendio de 1911 que redujo su fábrica original a cenizas en una sola noche de destrucción.
Habían aplastado a sus competidores en los tribunales usando la ley de marcas registradas para proteger un nombre que se había convertido en sinónimo del béisbol mismo. Habían comprado la lealtad de los mejores jugadores que jamás habían caminado sobre la tierra, asegurando contratos exclusivos que garantizaban que cuando el mundo veía béisbol profesional, veía Bates Louisville Slugger en las manos de las estrellas más brillantes del juego. El Louisville Slugger ya no era simplemente una marca comercial, era un monopolio de la cultura americana, tan dominante en su categoría como cualquier empresa que haya existido en cualquier industria. Habían asegurado los derechos de explotación forestal de los vastos bosques del norte, garantizando que el suministro de fresno blanco, la única madera que realmente importaba para su producto, fluiría hacia sus aserraderos eternamente según sus cálculos, que asumían que los recursos naturales eran infinitos si se gestionaban correctamente. Creían que habían conquistado la naturaleza misma, domesticando los bosques salvajes de Pensilvania y Nueva York, y convirtiéndolos en filas ordenadas y predecibles de inventario que podía ser procesado según la demanda del mercado, sin ninguna limitación externa que pudiera interferir con sus planes de producción. Pero la historia tiene una manera de humillar a aquellos que creen que son invencibles, de enseñar lecciones de humildad a quienes han olvidado que todo poder humano es temporal y que la naturaleza opera según reglas que no pueden ser negociadas ni compradas sin importar cuánta riqueza se haya acumulado. Y la amenaza final para el imperio Hillerich no vino de una corporación rival con mejores productos o precios más bajos. No vino de un cambio en la economía que redujera el interés en el béisbol o que hiciera los bates de madera obsoletos. No vino de demandas legales que cuestionaran sus prácticas comerciales o sus protecciones de marca registrada. Llegó en una caja de madera para envíos, probablemente desde Asia, en algún momento de los primeros años del nuevo milenio. No era un ejército de abogados ni una tormenta de fuego como la que había destruido la fábrica original. Era un escarabajo. Un pequeño insecto verde metálico, no más grande que una moneda de 1 centavo, conocido científicamente como el barrenador esmeralda del fresno. La llegada de este insecto a América del Norte marca una de las mayores tragedias ecológicas en la historia moderna del continente, una catástrofe silenciosa que ha destruido cientos de millones de árboles, mientras la mayoría de los americanos permanecen inconscientes de la escala de la devastación que está ocurriendo en los bosques que una vez parecían infinitos e indestructibles. Y para la fábrica de Louisville Slugger fue un apocalipsis en cámara lenta que continúa desarrollándose con cada temporada que pasa, mientras los bosques de fresno que alimentaron su imperio durante más de un siglo desaparecen gradualmente del paisaje americano. El barrenador esmeralda del fresno es un asesino biológico de una eficiencia aterradora que ningún pesticida o intervención humana ha logrado detener efectivamente a escala continental. No come las hojas del árbol de la manera que otras plagas de insectos atacan a sus huéspedes, causando daño visible que puede ser detectado y tratado antes de que sea demasiado tarde. Come el futuro del árbol de maneras invisibles hasta que es demasiado tarde para salvar al paciente. La hembra del escarabajo pone sus huevos en las grietas de la corteza del fresno, escondidos de la vista donde ningún inspector puede detectarlos sin destruir el árbol en el proceso de búsqueda. Cuando las larvas eclosionan, perforan hacia el interior del árbol, excavando túneles a través del floema, el tejido vascular que transporta agua y nutrientes desde las raíces hasta las ramas que mantienen al árbol vivo. Efectivamente, las larvas cortan la garganta del árbol desde el interior. Lo matan de hambre lentamente, mientras la estructura externa permanece aparentemente intacta hasta que es demasiado tarde para cualquier intervención. Un fresno blanco majestuoso que podría haber permanecido de pie durante 80 años esperando convertirse en un bate para un futuro miembro del Salón de la Fama, se vuelve quebradizo y muere dentro de 2 o 3 años de la infección inicial. La ironía de esta plaga es aplastante para cualquiera que conoce la historia de la familia Hillerich y su relación con los bosques que alimentaron su imperio durante más de un siglo. Habían pasado 100 años perfeccionando el arte de seleccionar el árbol perfecto para convertirlo en el bate perfecto. Tenían exploradores forestales
que podían mirar una ladera de montaña e identificar los árboles específicos de fresno que tenían la veta más recta y la densidad más alta. Árboles cuya madera produciría bates de calidad superior, aunque estuvieran rodeados de cientos de otros árboles que superficialmente parecían idénticos. Trataban el bosque como un jardín privado que habían cultivado durante generaciones, sabiendo exactamente qué árboles cosechar y cuáles dejar para futuras temporadas de producción. Era un sistema que había funcionado perfectamente durante más tiempo del que cualquier empleado actual de la compañía podía recordar. Pero ahora el jardín estaba siendo devorado por una plaga que no podían dispararle como a un depredador, demandar como a un competidor, ni comprar como a un proveedor recalcitrante que se negaba a cumplir con sus términos. El escarabajo barrió el medio oeste y el noreste de Estados Unidos con una velocidad aterradora que ningún modelo ecológico había predicho, eliminando cientos de millones de fresnos mientras las autoridades forestales observaban impotentes, incapaces de contener una infestación que se movía más rápido de lo que cualquier programa de erradicación podía seguir. El recurso mismo que había construido el imperio, la madera que Bud Hillerich había sostenido en sus manos bajo la luz de la linterna en 1884, estaba enfrentando una extinción funcional como especie disponible comercialmente en las cantidades que la industria requería. Dentro de las salas de juntas de la compañía, el ambiente cambió de dominación a adaptación, de confianza en el futuro a incertidumbre sobre si habría un futuro que se pareciera remotamente al pasado que habían dado por sentado durante tanto tiempo. La madera que había definido el sonido del béisbol durante más de un siglo estaba desapareciendo. El crack del bate, ese sonido agudo y explosivo del fresno impactando la pelota de cuero, que había sido la banda sonora del verano americano durante generaciones, estaba en peligro de ser silenciado para siempre. La compañía fue forzada a pivotar hacia alternativas que las generaciones anteriores de Hillerich habrían considerado compromisos inaceptables con la tradición que habían establecido cuando el fresno blanco era abundante y aparentemente inagotable. Esta transición coincidió con un cambio en el juego mismo que hizo la adaptación simultáneamente más necesaria y más aceptable para una nueva generación de jugadores que no tenían el mismo apego nostálgico al fresno que sus predecesores habían desarrollado durante décadas de dominio de esa madera. A finales de los años 90 y principios de los 2000, una nueva generación de bateadores de poder, liderada por Barry Bonds, comenzó a favorecer el arce como material para sus bates. El arce es una madera más dura y más densa que el fresno, con propiedades físicas completamente diferentes que producen una experiencia diferente tanto para el bateador como para los espectadores. No se flexiona de la manera que el fresno lo hace, absorbiendo parte de la energía del impacto antes de transferirla a la pelota. En cambio, el arce permanece rígido, transfiriendo más energía directamente al momento del contacto. Para bateadores que buscaban maximizar la distancia de sus hits, sacrificando algo de control, era una propuesta atractiva. Pero el arce también se astilla de maneras diferentes cuando falla, produciendo fragmentos más peligrosos que el fresno que tiende a fracturarse en piezas más grandes y menos afiladas. Ha habido incidentes en juegos profesionales donde fragmentos de bates de arce han volado hacia las gradas o hacia otros jugadores con velocidad suficiente para causar lesiones serias. Sin embargo, el arce estaba disponible en cantidades que el fresno devastado por el barrenador ya no podía proporcionar. La supervivencia del negocio requería adaptación sin importar las preferencias estéticas o las tradiciones que generaciones anteriores habían establecido cuando las circunstancias eran diferentes. El slugger se adaptó, produciendo bates de arce para alimentar la demanda de jugadores que querían probar el material que sus estrellas favoritas estaban usando. Las líneas de producción que habían procesado exclusivamente fresno durante más de un siglo comenzaron a manejar madera con propiedades completamente diferentes que requerían ajustes en casi cada aspecto del proceso de manufactura. Pero para los puristas del béisbol y para los fantasmas de la familia Hillerich, que habían construido su reputación sobre la excelencia de su trabajo con fresno, fue un cambio fundamental que alteró la identidad misma de lo que la compañía representaba. El alma de la compañía
había sido el fresno blanco desde aquella primera noche en el taller de la calle First. Y el fresno blanco estaba muriendo en escala continental mientras ejecutivos en salas de juntas discutían proyecciones de inventario y estrategias de diversificación que sus predecesores nunca habían necesitado considerar. Hoy, si caminas por West Main Street en Louisville, verás el bate colosal apoyado contra el costado del edificio de la fábrica, el bate de béisbol más grande del mundo con sus 120 pies de altura, dominando el horizonte del centro de la ciudad. Es un monumento a la victoria de Bud Hillerich sobre el escepticismo de su padre, una celebración de la transformación de un proyecto secreto adolescente en una institución americana que ha perdurado durante más de 140 años. La fábrica es ahora una reluciente atracción turística, un museo donde padres llevan a sus hijos para oler la madera y ver el torno girar y escuchar las historias de los jugadores legendarios cuyos bates fueron fabricados en este mismo edificio por manos que entendían exactamente lo que cada atleta necesitaba para alcanzar su máximo potencial. Es limpia y segura de maneras que habrían parecido extrañas a los trabajadores de eras anteriores que respiraban aserrín durante turnos de 12 horas sin ninguna de las protecciones que las regulaciones modernas exigen. El aire está filtrado por sistemas que eliminan el polvo que una vez ahogaba a los trabajadores que pasaban sus carreras enteras respirando partículas de madera que eventualmente dañaban sus pulmones de maneras que la medicina de su época no podía diagnosticar ni tratar efectivamente. Puedes caminar a través de la galería y ver los bates usados por Babe Ruth y Joe DiMaggio y Ted Williams preservados detrás de cristal como reliquias sagradas de una religión secular cuyo templo es el estadio de béisbol y cuyos santos son los jugadores que batearon su camino hacia la inmortalidad deportiva. Pero hay un tono melancólico en el tour que es difícil de ignorar si conoces la historia completa de lo que estás observando y de las fuerzas que están actuando fuera de las paredes de este museo, dedicado a celebrar un pasado que no puede ser replicado. Estás caminando a través de un museo dedicado a un material que está desapareciendo lentamente de la faz de la Tierra por causas que ninguna intervención humana ha logrado detener o incluso ralentizar significativamente. Los guías te contarán sobre la historia del fresno blanco, hablando de él casi en tiempo pasado, como si ya fuera una reliquia histórica, en lugar de un material que todavía está siendo usado, aunque en cantidades cada vez más limitadas, mientras las reservas se agotan y los bosques continúan muriendo. Te mostrarán el proceso de marcado a fuego del logotipo, la misma marca que Johan Hillerich una vez se negó a permitir que fuera asociada con su nombre, ahora estampada con orgullo en millones de unidades que se distribuyen a equipos profesionales, universidades, ligas menores y tiendas de artículos deportivos en todo el país. Pero la realidad fuera de estas paredes es una de pérdida que continúa desarrollándose con cada temporada que pasa. Los grandes bosques están silenciosos ahora, llenos de los esqueletos grises de fresnos muertos que permanecen de pie como monumentos a una plaga que nadie pudo detener. Los árboles que sobreviven están dispersos y frecuentemente infectados, esperando su turno para sucumbir a las larvas que ya pueden estar excavando túneles a través de su tejido vascular, aunque externamente todavía parezcan saludables para observadores que no saben qué señales buscar. La historia del Louisville Slugger es la historia de un tipo específico de arrogancia americana que ha caracterizado nuestra relación con el mundo natural desde que los primeros colonos llegaron a estas tierras asumiendo que los recursos eran infinitos simplemente porque eran tan vastos que ninguna generación individual podía imaginar agotarlos. Creíamos que podíamos tomar el mundo natural y doblarlo perfectamente a nuestra voluntad, que podíamos convertir un árbol en un deporte, un bosque en una fábrica, y que los recursos nunca se agotarían, sin importar cuánto extrajéramos o cuán poco pensáramos en la sostenibilidad a largo plazo de nuestras prácticas. Bud Hillerich demostró que podías construir una dinastía sobre un juego de niños que su padre había despreciado como una pérdida de tiempo indigna de hombres serios. Demostró que un juguete podía ser más rentable que una herramienta útil, que el entretenimiento podía generar más riqueza que la utilidad práctica que la generación anterior había valorado por encima de todo lo demás.
Pero al final, la industria que construyó consumió la cosa misma que la hizo posible, agotando bosques que habían tardado generaciones en crecer en un periodo de tiempo que apenas registra en la escala de tiempo geológico. La fábrica todavía zumba hoy con la actividad de trabajadores que continúan produciendo bates para un mercado que sigue demandando productos, aunque las circunstancias hayan cambiado de maneras que las generaciones fundadoras nunca anticiparon. Las computadoras han reemplazado los ojos de los viejos artesanos que podían evaluar la calidad de una pieza de madera simplemente sosteniéndola en sus manos y sintiendo el peso y la textura que indicaban si sería adecuada para un bateador profesional exigente. Los láseres han reemplazado los calibradores torneados a mano que Bud y sus sucesores usaron durante décadas para asegurar que cada bate cumpliera con las especificaciones exactas que el cliente había solicitado. Los bates son instrumentos perfectos de producción masiva, matemáticamente precisos de maneras que habrían asombrado a los artesanos de eras anteriores, que dependían de su intuición y experiencia para lograr resultados que ahora son rutinarios para máquinas que no conocen la fatiga ni la variación. Pero el romance de la rebelión de 1884 se ha ido de maneras que ninguna cantidad de marketing nostálgico puede restaurar genuinamente. La sesión secreta de medianoche entre el aprendiz adolescente y el jugador de béisbol frustrado. El olor de la linterna de queroseno mezclándose con el aroma de la madera recién torneada. El desafío silencioso a la autoridad del padre que creía que sabía lo que era mejor para el futuro de su familia y su negocio. Esa fue la chispa que encendió el fuego, que eventualmente se convirtió en una conflagración industrial que consumió bosques enteros para alimentar la demanda de un deporte que se convirtió en parte integral de la identidad americana. Ahora el fuego está controlado, contenido, demonetizado de maneras que maximizan la eficiencia y minimizan el riesgo, pero que también han eliminado el elemento de aventura y descubrimiento que caracterizó los orígenes de la empresa. El legado de Hillerich está asegurado por marcas registradas y contratos que protegen el nombre de cualquier competidor que pudiera intentar reclamar parte del mercado que dominan tan completamente. El nombre es inmortal de maneras que Johann nunca habría podido imaginar cuando declaró que nunca permitiría que fuera estampado en un juguete para hombres adultos que desperdiciaban sus vidas jugando juegos en lugar de trabajando. Pero mientras el barrenador Esmeralda del Fresno termina su trabajo sombrío en los bosques de Pensilvania y Nueva York y el Medio Oeste, somos recordados que incluso los imperios más grandes son inquilinos temporales en este planeta, no propietarios permanentes que pueden hacer lo que quieran con los recursos que encuentran sin consecuencias que eventualmente los alcancen. El eclipse de Louisville rompió su bate y comenzó una revolución que transformó un pasatiempo informal en una industria multimillonaria que emplea a miles de personas y entretiene a millones cada temporada. Pero la naturaleza ahora está rompiendo la fuente de esa revolución de maneras que ninguna ingeniosidad humana ha logrado contrarrestar. Y esta vez no hay un aprendiz adolescente esperando entre bastidores con una solución que pueda ser torneada en la oscuridad de un taller, mientras el resto del mundo duerme inconsciente de los cambios que están por venir. El juego continúa cada primavera cuando los estadios abren sus puertas y los fanáticos llenan las gradas con la anticipación de otra temporada de béisbol que conecta generaciones a través de experiencias compartidas que trascienden las diferencias que de otra manera los dividirían. Pero la madera se está agotando de maneras que las estadísticas de producción no capturan completamente, porque los números solo cuentan lo que se fabrica hoy sin proyectar lo que será posible fabricar mañana cuando las reservas actuales se hayan agotado y no haya nuevos árboles maduros para reemplazarlos. El crack del bate resuena un poco diferente ahora para aquellos que conocen la historia completa y que entienden las fuerzas que están actuando detrás de las escenas, mientras los jugadores balancean sus herramientas contra pelotas lanzadas a velocidades que desafían los límites de la reacción humana. Es un sonido no solo de triunfo atlético, celebrado por multitudes que rugen su aprobación cuando la pelota vuela hacia las gradas para un jonrón que podría decidir el resultado de un juego crucial. Es también un sonido de despedida a los bosques que dieron sus vidas durante más de un siglo para nuestro entretenimiento. Árboles que tardaron décadas en crecer,
y que fueron talados en minutos para ser convertidos en productos que serían usados durante temporadas y luego reemplazados cuando se quebraran o se desgastaran. Las mantequeras que Johann Hillerich fabricaba con tanto orgullo como productos que contribuían al funcionamiento práctico de la sociedad han desaparecido completamente, reemplazadas hace generaciones por electrodomésticos que hacen el mismo trabajo con una fracción del esfuerzo humano. El fresno blanco que definió el sonido del verano americano durante más de un siglo está siguiendo el mismo camino hacia la extinción funcional, aunque no por obsolescencia tecnológica, sino por una plaga biológica que ninguna tecnología ha logrado contrarrestar. Y todo lo que queda es la marca estampada en la veta de la madera que todavía está disponible, sobreviviendo el lento deterioro del mundo natural que hizo posible su existencia. El nombre Hillerich permanece grabado en cada bate que sale de la fábrica en Louisville, un testimonio de la visión de un adolescente que vio una oportunidad donde su padre solo veía una pérdida de tiempo, que desafió la autoridad de su familia para perseguir un sueño que eventualmente transformó una industria entera y se convirtió en parte integral de la identidad cultural americana. La fábrica permanece en West Main Street, con su bate gigante apoyado contra el edificio como un monumento a la improbabilidad del éxito que emergió de aquella noche de 1884, cuando un muchacho y un jugador de béisbol frustrado trabajaron juntos en secreto para crear algo que nadie más había imaginado posible. Los turistas todavía vienen a oler la madera y a comprar recuerdos que los conectan con una tradición que se extiende hacia atrás más de 140 años hasta los orígenes del béisbol profesional mismo. Los jugadores profesionales todavía usan bates fabricados en este edificio, aunque ahora frecuentemente de arce en lugar del fresno, que una vez fue el único material aceptable para atletas serios que demandaban lo mejor de sus herramientas. El juego continúa con cada primavera, que trae una nueva temporada de esperanza para fanáticos de equipos que no han ganado campeonatos en generaciones y de equipos que esperan repetir glorias recientes. Pero en los bosques de Pensilvania y Nueva York y a través del Medio Oeste, los fresnos continúan muriendo uno por uno, sus esqueletos grises permaneciendo de pie como monumentos silenciosos a una era que está terminando, aunque la mayoría de los americanos nunca sabrán que existió. El crack del bate todavía resuena a través de los estadios cada verano, pero ahora lleva consigo el eco de algo que se está perdiendo. Un sonido de triunfo mezclado con un susurro de despedida a los bosques que dieron todo para que pudiéramos disfrutar de un juego de niños que un viejo artesano alemán una vez despreció como indigno de hombres serios, sin saber que ese juego consumiría los recursos de un continente y sobreviviría mucho después de que las mantequeras que él valoraba tanto fueran olvidadas por todos excepto los historiadores que estudian oficios extintos.